Shalom and blessings, brothers and sisters. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Maravilloso tenerlos con nosotros hoy de nuevo. Antes de comenzar con este podcast especial, por supuesto, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte, amigo mío. Qué bueno verte, Cristian. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén, amén. Estoy muy emocionado porque ha pasado un buen tiempo desde el último video que grabamos y definitivamente he extrañado esto. Estoy agradecido por volver y porque me hayas permitido hacer un nuevo video contigo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por tu tiempo, Cristian, y sé que la gente realmente se beneficia y disfruta los videos que hacemos juntos. Son de los más populares del canal, así que también te agradezco por hacerlos. Gloria a Dios, maravilloso. Bueno, como todos pueden ver aquí, este es el episodio 3 de Conversaciones con Baruch y Cristian, y si estás listo, Baruch, vamos directo al grano. Tenemos esto tanto en inglés como en español, como siempre, y responderemos varias preguntas que han llegado a través del correo electrónico, por comentarios también en diversas redes sociales. La primera pregunta, Baruch, es por lo que sabemos de los orígenes paganos de los Juegos Olímpicos, y ciertamente su origen es pagano, y las recientes ceremonias de apertura y clausura anticristianas y blasfemas, ¿deben los creyentes ver los Juegos Olímpicos? Tus comentarios. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que su origen y su presentación, los grupos que están detrás del Comité Olímpico están tratando de convertir esto en una presentación muy woke, muy antibíblica y antirreligiosa, llena de hostilidad contra las personas de fe. Es muy triste. Nosotros no vimos nada de los Juegos Olímpicos. No estoy diciendo que la gente no pueda verlos, pero realmente no lo recomiendo. Si estás interesado en algunos de los eventos, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Yo solía ser corredor, me gusta el atletismo, y pude ver algunas de las competiciones masculinas de atletismo en YouTube, sin ver los Juegos Olímpicos en sí. Y mi esposa me comentó, pues a ella también le gustan algunas de las competencias, pero se están volviendo tan inmorales. Muchos atuendos son tan indecentes e inapropiados. Realmente llega a un punto en el que me pregunto si puede un creyente serio ver los Juegos Olímpicos y disfrutarlos sanamente. Se está haciendo cada vez más difícil y más contaminado. Si tuviera que escoger una respuesta, te diría que no lo recomiendo. Bien, gracias. Ahora una pregunta que se ha multiplicado mucho en las últimas semanas y es ¿por qué exponemos en nuestros videos a los falsos maestros y las herejías? Quiero leer algunos versos, Baruch, antes de darte la palabra. Efesios 5:11, para que sea la palabra de Dios la que responda a esta pregunta. Y no tengáis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Tus comentarios, Baruch. Bueno, muchas veces estoy con creyentes y ellos dicen algo y citan a una persona, y siempre me desconcierta que si ellos siguen a esa persona, ¿cómo pueden estar interesados en lo que hacemos nosotros? Siento que la diferencia es notable y muy opuesta una a la otra. Creo que es muy importante hacer justamente esto que hacemos a veces. No digo hacerlo siempre, pero sí compartir lo que son enseñanzas antibíblicas o a individuos que no tienen una teología correcta, que o bien son falsos maestros o están enseñando falsedades. Y creo que es muy importante señalarlos para que la gente tenga esa perspectiva y que se les ayude diciendo, esta no es una persona que debe seguir. Al que le moleste esto, tiene muchos otros canales a los que puede recurrir, pero queremos advertir a las personas y tratar de ejercer una influencia de santidad en ellas, compartiéndoles cuando algún supuesto ministro o ministra es alguien en quien no deberían confiar o escuchar. Y como sabemos, Pablo tampoco tuvo problemas en señalar por su nombre a muchas personas en la Biblia. Así que, tal como dices, Baruch, no dedicamos mucho espacio a estos señalamientos, aunque si lo hiciéramos, creo que podríamos convertirlo en nuestro trabajo a tiempo completo, porque hay demasiadas enseñanzas falsas allá afuera. Todo esto lo hacemos por amor. No queremos que la gente reciba doctrinas incorrectas. Generalmente muchos son engañados y, por supuesto, detrás de todo eso, lo que hay es un interés económico. Ellos lo hacen solo por ganancias financieras.
Todas las personas de las que hemos hablado, Christian, son personas que han recibido muchas críticas a lo largo de los años y están completamente comprometidas con su falsa doctrina. Saben que es problemática, pero no les importa. Así que no es que nos vayamos contra cualquiera, se trata de personas que tienen un largo historial de falsas doctrinas. Correcto, y en Mateo 24, que estamos viendo en pantalla, versos 3 y 4, en este pasaje los discípulos estaban sentados con Yeshua. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús respondió y les dijo, «Mirad que nadie os engañe». Creo que es muy importante, Baruch, porque él podría haber mencionado muchas otras cosas, pero lo primero que mencionó fue el engaño. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, y creo que ambos estamos de acuerdo en que vamos convergiendo rápidamente a eso, veremos un espíritu de engaño, veremos una creciente tolerancia para las enseñanzas inapropiadas. La Biblia dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que la apostasía vendrá desde dentro de la iglesia, y todos tienen que saberlo. Creo que es muy importante para nosotros compartir con las personas de qué se trata esta apostasía que viene, y que preparemos a la gente para eso, para que no se dejen engañar. Correcto, gracias. El reciente intento de asesinato de Donald Trump ha visto un aumento de falsos profetas. ¿Cómo identificarlos? Esto no lo pregunta una sola persona, sino un número grande de personas, así que reformulamos la pregunta para que se ajuste mejor a la narrativa y a la pregunta que están haciendo todos. Leeré un pasaje primero y te doy la palabra. Mateo 7, 15 al 16. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tus comentarios. Una advertencia muy clara para nosotros para que estemos atentos. Y creo que no solo para que estemos conscientes de estas personas, sino también para que se lo advirtamos a otros. Como señalaste, nuestra intención no es menospreciar a nadie, nuestra intención es advertir de estas verdades a la gente y animarles a estar atentos, porque a medida que nos acercamos a los últimos días, como dice 2 de Pedro capítulo 2, que al igual que hubo falsos profetas entre el pueblo a lo largo de la historia de Israel, en los últimos días habrá falsos maestros, así que debemos advertirle a la gente. Muy bien, gracias. Este tema del intento de asesinato contra Donald Trump causó un gran revuelo, por supuesto. Y en este sentido preguntaron que después del intento de asesinato de Trump, algunos autoproclamados cristianos han estado citando Apocalipsis 13:3. Veamos este versículo primero, Baruch, porque ellos lo están sacando totalmente fuera de contexto. Y luego nos comentas tu opinión. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo, maravillado, siguió a la bestia. Algunas personas están haciendo referencias a Trump como si él fuera la bestia, y están hablando de esta herida mortal, lo cual es totalmente exagerado y fuera de contexto. Pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Bueno, no había oído nada de esto y me sorprende bastante. Tienes razón, está totalmente fuera de contexto. Creo que probablemente ambos estaríamos muy de acuerdo en que Donald Trump no tiene un historial de fuerte moralidad. No ha sido una persona que haya honrado en términos de fidelidad el pacto matrimonial. Hay muchísimas cosas problemáticas en su récord. Ahora, ojalá que en efecto él haya llegado a la fe y las cosas estén cambiando. Todos necesitamos crecer y madurar. Pero quiero decir simplemente que cualquiera que tome esa escritura que tenemos aquí y la aplique al intento de asesinato, ciertamente no conoce la palabra de Dios. Lo que están haciendo es buscar cualquier cosa en la Escritura que pueda de alguna manera relacionarse con algo actual, con la intención de agregar sensacionalismo a su ministerio y al papel que juegan ellos. Creo que es algo vergonzoso y ciertamente expone su incapacidad para ser maestros de la Biblia, cuando citan un versículo como ese y lo aplican al evento del 13 de julio,
cuando creo que ocurrió el intento de asesinato. Correcto. Y este video no tiene como finalidad hablar de política, por supuesto, pero creo que es muy difícil. La gente en Estados Unidos tiene una tarea muy difícil por delante este año 2024, cuando lleguen las elecciones. Básicamente, en mi humilde opinión, es cuestión de elegir al menos malo de dos candidatos. Por supuesto, por lo que vemos aquí, es importante evitar... ahora que, por supuesto, el presidente actual se ha retirado de la contienda, Joe Biden ya no será candidato para la reelección. Se trata realmente de elegir a la menos mala de entre las opciones y yo no veo cómo un verdadero creyente podría votar por el Partido Demócrata, que defiende al aborto y son anti-Israel, entre muchas otras cosas. Pero también me gustaría advertir a la gente, y por supuesto siento empatía por ellos, porque están en una situación difícil. Donald Trump no es cristiano. Independientemente de que él tome una Biblia de vez en cuando y tenga el apoyo de los cristianos carismáticos, cuando sabes que tiene personas como Paula White y Kenneth Copeland como sus asesores espirituales, Donald Trump ha dicho en más de una ocasión que él no siente que tenga que pedir perdón, y normalmente cita que su pastor era Norman Vincent Peale, quien fue muy conocido en Estados Unidos hace años. Pero si la gente investiga un poco, Norman Vincent Peale era un masón. Así que de verdad necesitas cuestionarte, ¿dónde está realmente su corazón? Solo Dios ve el corazón, lo sabemos. Estamos orando para que Él llegue al arrepentimiento y a la salvación. Pero el punto es que debemos tener mucho cuidado y, ya sea un político o quien sea, no creer que es cristiano solo porque dice ser cristiano, sino por sus frutos. Bien, hablemos del bautismo. La gente pregunta, no tenemos una iglesia con sana doctrina, así que ¿cómo podremos bautizarnos? Y estoy recibiendo muchas preguntas parecidas de todo el mundo. Creo que es importante porque la gente está reconociendo que quiere ser cautelosa sobre a qué iglesia asistir. Quieren asegurarse de que sea una iglesia que enseñe la Biblia. Pero algunos de ellos quieren bautizarse, así que ¿qué le podemos recomendar? Bueno, yo espero que en algún lugar cercano al hogar de estas personas haya una iglesia que crea en la Biblia donde puedan bautizarse. Pero, insisto, yo también les diría que como creyentes podemos encontrar a personas dentro de las iglesias que sean ancianos o diáconos o personas piadosas de reputación intachable y que puedan bautizar a la gente. ¿Es necesario ser un pastor ordenado para bautizar? La gente tiene diferentes opiniones al respecto. Yo, personalmente, creo que si es un hombre piadoso, con una reputación de tener una teología correcta, con un testimonio que agrada a Dios y que la gente puede confirmar, si esa persona es quien bautiza, puedo decir que en un par de ocasiones yo he bautizado personas por esta misma razón. Así que diría, ora al Señor, pídele que te guíe a alguien que tenga una reputación piadosa, que sea sólido teológicamente, y tal vez ese sea el hombre que podría bautizarte. Muy bien, maravilloso. Gracias. ¿Son bíblicas las experiencias cerca de la muerte? Creo que podríamos hacer un video completo solo de este punto y quizá lo hagamos en el futuro, pero constantemente escuchamos a personas, y seré muy honesto, no creo en ninguno de ellos, que dicen que fueron al cielo y siempre es lo mismo. Jesús les habla y les dice, aún no es tu tiempo, debes regresar, o ven a familiares y cosas por el estilo. ¿Qué piensas tú sobre estas experiencias cercanas a la muerte? Bueno, no estaba seguro inicialmente de lo que querías decir con esta pregunta, pero basado en lo que acabas de explicar, yo sería pero muy escéptico de estas cosas. No intento poner a Dios en una caja, pero ciertamente no creería en las personas que dicen, «Oh, yo visité el cielo», como gente que sale en el show de Sid Roth. Cada semana ves allí gente que dice haber ido al cielo múltiples veces. Dicen que Dios habla con ellos, así como estamos hablando tú y yo aquí mismo, Cristian. Y para mí, todo eso es un fraude. Creo que Sid Roth es claramente un fraude, y puede que a muchos no les guste lo que digo, pero es cierto. Cuando ves con quién se rodea, te das cuenta de que él no tiene brújula teológica alguna.
Así que este tipo de cosas que le encanta presentar creo que son muy peligrosas. Soy extremadamente escéptico de eso. Y si la pregunta que estás haciendo es si las experiencias cercanas a la muerte son bíblicas, es decir, si estas cosas que muchos testifican haber vivido están basadas en la Biblia, no. Correcto. Y además, dejando de lado los falsos profetas que, como dijiste, afirman haber estado en el cielo múltiples veces, como Heidi Baker, podríamos mencionar a muchos otros, y siempre son inconsistentes con sus historias. Sus hechos no son coherentes o mienten descaradamente. Pero hasta las personas que dicen que han estado en una sala de operaciones y luego se alejan, ya sabes, flotan y viajan a otras partes del hospital. Para mí, la escritura es muy clara. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así que tienes un argumento sólido. Debemos cuestionar a estas personas y dirigirlas directamente a la Escritura. Gracias por tu opinión, Baruch. ¿Qué se utiliza para determinar qué libros son inspirados en el Espíritu Santo? ¿Qué determinó cuándo se cerró el canon? Bueno, la Escritura, y pongámoslo de esta manera. La Biblia que tenemos ahora, he pasado casi 40 años estudiándola a fondo y encuentro consistencia. Creo que es una cuestión de fe, pero acepto la Biblia que tenemos, de Génesis a Apocalipsis, como la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Usó Dios a hombres para redactar su palabra? Sin duda lo hizo. Yo acepto el canon bíblico que se cerró tradicionalmente. Rechazo los libros apócrifos que el catolicismo acepta. Y también me sorprende algo aquí en Israel. Por supuesto, tú estás en Australia, pero yo vivo aquí en Israel, y hay una organización que creo que es muy buena, por lo que he oído decir. No sé mucho sobre ella, pero gente que respeto me ha hablado bien de ella. Y si quieres suscribirte a su boletín, si te quieres registrar para recibir sus emails, te darán una copia del libro de Hanoch, o Enoch, como se dice en español. Y mi pregunta es, ¿por qué queremos dar a las personas un libro que no forma parte de la palabra de Dios? Si eres un instituto bíblico, pues eso es lo que hace esta organización. Así que, lo que siento es que la Escritura, la Biblia que tenemos hoy día, es un documento confiable. Creo que expresa de manera fiel la palabra de Dios, la revelación de Dios, y la acepto. Amén. Bien dicho. Y creo que tal vez en el futuro deberíamos hablar más en detalle sobre los libros como el libro de Enoch, porque la gente se siente automáticamente atraída por estas cosas debido a los eventos proféticos de los últimos tiempos y cosas que cita ese libro, pero creo que has hecho muy buen punto y quizás sea algo que podamos tocar a futuro. Otra pregunta muy importante. ¿Cuántas veces deberíamos intentar evangelizar a los no creyentes o a las personas en cultos y sectas demoníacas? Y quiero elaborar un poco más esta pregunta, pues recuerdo algunas de las personas que nos escribieron con algunos ejemplos. Ellos no hablan específicamente de ir a las calles y predicar a las personas uno a uno, sino que más bien se refieren a personas que son abiertamente ateas o que fehacientemente rechazan el Evangelio y a Jesucristo y han elegido ir a cultos demoníacos, ya sea satanismo, masonería o sectas de cualquier naturaleza. ¿Cuántos intentos debemos hacer o cuánto tiempo deberíamos invertir en estas personas? Bueno, es una pregunta difícil en mi opinión. Ciertamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos un gran ejemplo y es Pablo, quien pensaba ir a lugares en Asia y el Espíritu Santo le dijo que no compartiera el Evangelio allí. Había un propósito para eso. Creo firmemente que el Espíritu Santo guía a los creyentes. Nos da ideas, palabras de conocimiento y orientación. Así que si el Espíritu de Dios te está guiando a compartir el mensaje con alguien, en el momento preciso Él te indicará que es el tiempo correcto. En ocasiones me he sorprendido al oír a personas con quienes compartí el Evangelio, pero que cuando lo hice percibí que estaban muy lejos de Dios. Sus corazones eran de piedra. En su momento los consideré casos perdidos, pero años después me entero que llegaron a la fe y me gozo por eso. Todos deberíamos. Pero, no lo sé, creo que debemos oír al Espíritu de Dios. Si tengo una carga por cierta persona, ya sabes, a menos de que Dios simplemente me diga ¡basta!, yo no me daría por vencido con esa persona. Así que, realmente no puedo responder esa pregunta de una manera numérica y firme. Claro, aplicaría esta escritura para ciertas circunstancias.
Mateo 7 del 6 al 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Bueno, te daré un ejemplo. Acabamos de regresar hace una semana de Helsinki, y mientras estábamos allí, hablé con alguien que parecía muy amable. Tenía una pregunta, pero muy rápidamente pude ver que la conversación se iba deteriorando. Le hice un par de preguntas sobre sus creencias. Él fue muy sincero conmigo y me las compartió, y yo hice lo mismo. Simplemente no creo que vaya a surgir ningún fruto de esto, porque él no estaba haciéndome preguntas sinceras, con el deseo de escuchar, con el fin de formar una opinión, una creencia. Sus preguntas no eran sinceras, y yo aplicaría ese versículo a una persona como esta. Así que, de nuevo, es muy difícil de saber. Y, ¿sabes? Te estoy diciendo esto ahora mismo, pero quién sabe si cuando vuelva allá este hombre haya llegado a la fe. Pero, de todos modos, tenemos que ser guiados por el Espíritu, y llega un punto en el que no podemos invertir tiempo valioso con personas que son réprobos, rebeldes, que no están dispuestos ni son tierra fértil. En esos casos, debemos simplemente seguir adelante. Correcto, gracias. ¿Deberían los cristianos ser amigos de ateos, musulmanes o personas de otras religiones? Para darte más contexto, quienes preguntan esto, y te daré algunos ejemplos, escribieron cosas como: yo solo soy amigo de ellos para ministrarles, para compartirles el Evangelio. Pero en algunos correos electrónicos que recibimos decían que llevaban ya años y años compartiéndoles, y que estas personas simplemente rechazaban el Evangelio e incluso se burlaban, en algunas circunstancias. ¿Qué les dirías tú, Baruch? Si alguien se burla del Evangelio y es hostil hacia él, yo no querría ser amigo de esa persona. De nuevo, la palabra amigo es un término muy amplio. Podemos tener conocidos. Yo conozco muchas personas que no creo que los llamaría amigos, pero a pesar de todo los conozco. Gente que, por ejemplo, vive en nuestro edificio. Hablo con ellos. Creo que deberíamos mostrarnos amigables con ellos, pero no los llamaría amigos. Vamos a reunirnos con alguien cuando hagamos nuestro próximo viaje, y se trata de un individuo musulmán. Es un sujeto muy agradable. Nos reuniremos con él por una razón específica. Necesito hacerlo, pero, ¿sabes? Cuando usas el término amigo, y quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que hablé con él? Solíamos trabajar en la misma empresa hace años, así que han pasado muchos años y no creo que él me llamaría su amigo. Tampoco creo que diría que soy su enemigo, pero no tengo una amistad activa con personas que son hostiles, aunque él en particular no es hostil. Sí me hace muchas preguntas sobre lo que creo y demás, pero creo que debemos ser muy cuidadosos. No queremos invertir en amistades, y me refiero a verdaderas amistades, con alguien que es hostil y está totalmente en contra de la fe, envuelto en sectas como mencionabas en la pregunta anterior. Creo que con ese tipo de personas debemos ser educados con ellos, debemos ser cordiales, pero realmente no creo que podamos ser amigos de ellos. Seguro. Algunos me preguntaron si ese verso aplica para esta circunstancia. Segunda a los Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Con respecto a esa escritura, ¿me asociaría en un negocio con un incrédulo, con un musulmán o con alguien que es parte de una secta? No lo haría. Ahora, ¿significa eso que nunca puedes hacer negocios? Por ejemplo, podrías ir a un lugar, comprar algo y el vendedor es, digamos, un musulmán, o lo que sea. Aquí en Israel compramos cosas todo el tiempo de personas y en tiendas que son musulmanes y demás, pero estar en yugo desigual creo que significa algo mucho más profundo, como tener una relación contractual con esa persona, una relación comercial continua. Y creo que esa escritura es un buen consejo para nosotros. Maravilloso.
Significa Mateo 13:19 que si las personas no tienen la sana doctrina en sus corazones, pueden ser engañadas y apartarse de la fe. Leamos Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Tus comentarios, Baruch. Bueno, todos conocemos la parábola de donde proviene este verso, y les diré esto. Cuando escuchamos la verdad del reino y no la entendemos, o no nos esforzamos por trabajar para entenderla, cuando no vamos y buscamos la ayuda de alguien más que nos ayude a entenderla, eso tendrá un efecto espiritual negativo en nuestra vida. Así que, las cosas que no entiendo de la Biblia producen una oportunidad para que el enemigo explote eso para sus propósitos. Y, de nuevo, en mi estimación, si una persona verdaderamente ha recibido el Evangelio, sentirá una profunda hambre por la palabra de Dios y no será indiferente a ella. Y yo tengo un pariente, esta persona dice que ha hecho una profesión de fe. Espero que eso sea cierto, pero esa persona nunca toma en su mano una Biblia para leerla. Esa persona no sabe nada. Si comienzas a hablar de cualquier tema bíblico, lo ignora por completo. Por otro lado, tengo unos amigos en Inglaterra que provienen de un trasfondo extremadamente secular. Quizás son los únicos creyentes entre todos sus familiares, mirando a su familia extendida. Y me sorprende que ellos, quienes apenas llegaron a la fe hace no más de 3 años, tienen un conocimiento de las Escrituras que me asombra. Y les pregunté, ¿cómo saben todo esto? Y me dijeron, es que nos encanta leer la Biblia, lo hacemos todo el tiempo. Esto es clave. Si alguien oye la palabra del reino pero es indiferente, no la entiende y realmente no le importa llegar a entenderla, creo que eso es muy peligroso. Así es, deberían sentir un hambre de Dios. Absolutamente. Creo que llegamos a nuestra última pregunta. ¿Cuál ve usted como el mayor riesgo para los creyentes en estos tiempos? ¿Los falsos maestros, el antisemitismo, la impiedad o el aumento del engaño y lo demoníaco? Antes de que respondas, creo que todos son riesgos serios. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál consideras el mayor de todos? Bueno, el espíritu del anticristo es la iniquidad. Además, el anticristo traerá mucho engaño al mundo. ¿Cuál considero el mayor riesgo para los creyentes? Si pudiera añadir uno, diría que es una actitud de indiferencia o de ligereza cuando se trata de la palabra de Dios. Creo que ese es el mayor riesgo para la iglesia hoy en día, que somos demasiado casuales. No queremos estudiar para mostrarnos aprobados. Usamos traducciones y lo veo todo el tiempo ahora. Esto nunca solía suceder, pero ahora es muy común, inclusive en la televisión cristiana. Antes, un predicador elegía una traducción de la Biblia, digamos, la Nueva King James, y la mayor parte del tiempo citaba la Nueva King James. Lo que veo ahora es que citan un versículo en una traducción, luego pasan a otro versículo y usan otra traducción. Y el problema es que, en vez de buscar saber lo que dice la Biblia, lo que buscan es versículos que respalden lo que ellos quieren que la Biblia comunique. Y creo que eso es horrendo. Debemos hacer una pausa y buscar. Hay muchos recursos que podemos utilizar para estudiar y averiguar bien, para entender qué es lo que literalmente ese versículo nos está diciendo. Así que esta ligereza frente a la palabra de Dios creo que es el mayor riesgo para los creyentes hoy en día. Y de nuevo, estos falsos maestros, estos supuestos pastores que son descuidados con la palabra de Dios, son un riesgo muy grande para aquellos que asisten a sus iglesias. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias Baruch, he disfrutado de las preguntas de hoy, te agradezco por tu tiempo. ¿Algún comentario final? Solo quiero animar a las personas a que si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Si eres un creyente, la palabra de Dios es para ti. Invierte en ella. Nunca he conocido a un creyente que haya invertido en estudiar la palabra de Dios y que luego se arrepienta de ello. Es una bendición para todos.
Y creo que ambos estaremos de acuerdo, Christian, que la razón por la que dedicas tu tiempo preparando estos videos es porque amas a tu prójimo como a ti mismo y valoras la verdad de la Escritura y quieres que la gente reciba la palabra de Dios. Así que te aprecio por ese compromiso. Gracias, alabado sea Dios por eso. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy. Si no se han suscrito al canal de Amarás a Israel, les pedimos que lo hagan. Denle me gusta y compartan este video. Y una vez más, Baruch, gracias por tu tiempo. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos, les bendecimos y esperamos verles en una próxima discusión. Shalom y Shalom bendiciones. and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.